¿Tú crees que tarde o temprano nos llega la factura de nuestros actos y no nos vamos sin pagar? Este es un tema complejo. Independientemente de si creemos en el karma o no, es innegable que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Escucha la siguiente historia hasta el final, porque ahí, en los últimos minutos, es cuando más escalofriante se pone el relato. Suscríbete para más contenido original, y así, juntos vivamos con el miedo. La otra vez escuché esa frase, que nadie se va sin pagar, y eso hizo que recordara una experiencia de mi infancia. Llamé a mis padres para que me contaran lo que ellos acordaban, y así logré armar lo más detallada posible esta historia. Se remonta a cuando cumplí 12 años de edad. Mis padres tenían unos amigos muy cercanos, al grado de que fueron padrinos de su segundo hijo, ya que la primera tenía más o menos mi edad y cuando ella nació no se conocían. Recuerdo que se frecuentaban, hacían reuniones los fines de semana, ya sea en su casa o en la nuestra, y en general había mucha convivencia entre ambas familias. Yo me llevaba muy bien con la hija mayor, su nombre es Alicia. Jugábamos a las muñecas, al té y cosas de ese tipo. A pesar de que tenía 12 años, la adolescencia todavía no había llegado a mi puerta, así que nos divertíamos a pesar de que ella era un poquito más joven que yo. La comadre era muy alegre y jovial, muy amable con todos, era una de esas señoras que aparentaba menos edad de la que tenía. Se vestía muy a la moda y todo el tiempo estaba muy arreglada. El señor es harina de otro costal. El sujeto era muy serio, regañaba muy fuerte a mi amiga Alicia, hasta por cosas insignificantes. Sin embargo, parecía que se llevaba muy bien con su esposa, pero como dicen, las apariencias engañan, y eso lo sé ahora que soy una mujer adulta. Un día fue la comadre con mi amiga Alicia y su bebé a la casa, y mientras tomaba un café con mi madre, escuché una conversación sin querer. Le decía que estaba preocupada porque su esposo actuaba muy raro, que antes era muy malhumorado, sin embargo, les demostraba amor a ellas y a sus hijos, pero que empezó a cambiar paulatinamente. Ya no tenía interés en jugar con Alicia o con el bebé, tampoco en comer juntos, y hasta escuché que la señora se acostaba a dormir y el señor se quedaba viendo la televisión en la sala. Mi madre, que era muy astuta, me dijo que mejor nos fuéramos a jugar a mi habitación, porque sabía que mi oreja estaba muy bien parada, además de que era muy observadora y me percaté de que los ojos de la comadre, antes llenos de chispa, ahora reflejaban una sombra de preocupación. Además, cuando la señora estaba platicando, se rascó el brazo y pude ver unos pequeños moretones. Cuando entré a mi habitación ya no pude seguir escuchando, pero yo, media curiosa, o mejor dicho, chismosa, quise ver en qué había acabado todo. Así que regresé a la cocina a buscar un vaso con agua y pude escuchar cómo lloraba la señora amargamente. Decía que sentía una heladez en la relación y que eso no era normal, que ellos fueron novios desde adolescentes y que nunca se había comportado así con ella. Decidí quedarme en la cocina un momentito más, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de la comadre resonaban en mi mente, revelando una triste realidad, detrás de la fachada de normalidad que habían mantenido durante años. Y pensaba en mi amiga Alicia, en lo que sentiría si sus padres se separaran. Decidí regresar a mi habitación para jugar con mi amiga que estaba esperándome, dejando a la comadre y a mi madre a solas para abordar lo que seguramente sería una conversación difícil.
La comadre comenzó a visitar a mi madre con más frecuencia de lo habitual, buscando consuelo y apoyo en medio de la tormenta que estaba atravesando en su vida familiar. Sus ojos reflejaban desesperación, como si cada día se sumergiera un poco más en un abismo del que no podía escapar. Recuerdo que una tarde mi amiga Alicia me contó que su casa se había vuelto muy extraña, que ella escuchaba ruidos cuando se acostaba a dormir. Le abrían la puerta de su ropero y hasta le cambiaban de lugar sus cosas, que a veces iba al cuarto de sus padres para buscar consuelo, pero al llegar a la puerta, ellos estaban peleando muy fuerte, por lo que dudaba tocar a la puerta. A veces sí lo hacía y otras se iba mejor a la sala. Sin embargo, ahí le daba mucho miedo también, por lo que eran muy complicadas las noches en su casa. La siguiente visita que nos hizo la comadre con su hija, ella me contó de nuevos sucesos extraños. Me decía que veía sombras que parecían moverse en su habitación, susurros que la llamaban en medio de la noche y la sensación de que algo acechaba en las sombras. También notó que el aire olía diferente. Me dijo que mi casa olía rico, como a limpio, y que en su casa, no importaba cuántas veces limpiara a su madre, siempre olía mal, como si un animal muerto estuviera en alguna parte escondido. Una noche sonó el teléfono muy tarde. Yo me acuerdo entre sueños haber escuchado el timbre del aparato. Y lo más extraño fue que al día siguiente, cuando me levanté para ir a la escuela, vi a mi lado a Alicia. Estaba dormida. Se me hizo muy extraño, por lo que rápidamente fui a ver a mis padres. Mi madre estaba en la cocina, había cocinado unos huevos revueltos y estaba acomodando el almuerzo para que me llevara a la escuela. Le pregunté qué hacía Alicia en mi habitación. Ella dijo que su mamá estaba en el hospital, que su padre la trajo para que no se quedara sola en casa y que él se regresó a la clínica, que no levantara a la niña, que había pasado una muy mala noche. Yo no hice más preguntas porque honestamente no soy una persona muy amable en las mañanas, así que no le di importancia y me fui a bañar. Cuando llegué del colegio vi a mi madre sirviendo la comida y Alicia todavía estaba en mi casa. Yo realmente hasta había olvidado que estaba ahí, así que le pregunté que por qué estaba acá con nosotros. Ella me dijo que sus papás pelearon la noche anterior y que su padre se puso muy loco y golpeó a su madre, que ella estaba muy mal y que la tuvieron que llevar al hospital para que la atendieran. Entonces le pregunté que dónde estaba su hermanito, él era un bebé, por lo que tenía que estar con alguien. Alicia dijo que lo llevaron con su tía, hermana de su papá, para que ella lo cuidara. Yo volteé a ver a mi madre sorprendida. Ella me hizo un gesto con los ojos para que ya no dijera más. Yo la entendí y cambié la plática de inmediato. Alicia se quedó con nosotros 3 días, los cuales no fue a la escuela, ya que no tenía libros o uniformes. Así que mejor se quedó con mi mamá hasta que por fin dieron de alta a su madre. Cuando la comadre fue a buscarla, la vi toda golpeada, maltratada. La verdad que me impresioné. Al llegar, abrazó a mi madre de inmediato y le agradeció por el favor, ya que recibimos a la niña y hasta ropa le habíamos prestado. Mi mamá dijo que no había ningún problema. Le invitó a sentarse para que le platicara bien lo sucedido. La señora se sentó con un gesto de cansancio y dolor y le contó entre sollozos cómo la discusión con su esposo había escalado hasta convertirse en un violento episodio que nunca había imaginado. Mientras hablaba, su voz se quebraba con cada recuerdo doloroso. Ella relató cómo, de la nada, una discusión trivial había estallado en un torbellino de furia y violencia. Su esposo, quien parecía estar bajo la influencia de una extraña amnesia, no recordaba los detalles de lo sucedido, como si hubiera experimentado una laguna mental. La comadre describió cómo se vio sorprendida por el repentino cambio de actitud de su esposo, cómo sus palabras se convirtieron en dagas afiladas y sus manos en puños de hierro.
que después de aquel suceso, cuando ella estaba en el suelo a punto de desmayarse, el marido se acercó rápidamente para preguntar si estaba bien, que cómo había pasado. Él no recordaba nada de lo sucedido. Dijo que lo último que recordaba fue haber salido del trabajo y llegar a su casa a cenar. Que a raíz de este suceso él decidió ir a ver a un psicólogo para que lo ayudara, porque decía que a veces sentía que su vida la veía pasar, como si no tuviera control alguno, como si fuera un espectador. El hombre tenía miedo de tener una doble personalidad o algo por el estilo. Que la comadre le creía a su esposo, porque lo veía muy afligido y preocupado. Y fue ahí cuando en la cama del hospital le dijo que había tenido una aventura con una chica que trabajaba con él. Sin embargo, decidió que eso estaba mal y terminó con ella. Que quería confesarlo porque estaba con remordimientos y que la amaba. Mi madre le cuestionó si le creía. La comadre dijo que sí, que era notable su angustia y sus palabras parecían verdad. Además de que lloraba con mucho sentimiento. Le pidió perdón por haberla lastimado y dijo que nunca iba a volver a suceder. Que la comadre le contestó que era reciente todo eso y que estaba dolida y que iban a dormir en cuartos separados y cuando ella se sintiera recuperada, hablarían nuevamente. Mi mamá le preparó un té y siguieron platicando hasta entrada la noche. Acá viene lo terrorífico del asunto. A los 3 días, la comadre regresó a ver a mi madre con una expresión de temor y desesperación en el rostro. Le contó con voz entrecortada y ojos llenos de lágrimas que algo inquietante había comenzado a suceder desde que su esposo le confesó su aventura y sus sentimientos encontrados. Ella relató cómo en las noches siguientes había sentido una presencia oscura, acechándola en las sombras de su habitación. Sus sueños se convirtieron en pesadillas, llenas de imágenes perturbadoras y voces susurrantes que la llamaban desde lo profundo de la oscuridad. Además empezó a despertarse en la madrugada, pero al querer moverse, no podía. Eso es lo que se llama parálisis del sueño en la actualidad, pero en aquel entonces no se sabía mucho al respecto. Dijo que sentía en esos momentos que algo la oprimía en el pecho, que sentía unas manos heladas que la hacían estremecer. Además de que cuando despertaba, se percataba de que tenía arañazos frescos en su piel. Mi madre inmediatamente le dijo que eso era brujería, que debería irse a dar una limpia con alguien y de paso llevar a su esposo e hijos porque también Alicia veía sombras. Y si bien no le hacían daño de manera física, no había que esperar a que eso sucediera. La comadre, siguiendo el consejo de mi mamá, buscó ayuda para entender y enfrentar la situación que estaban viviendo. Fue entonces cuando se encontró con alguien que le reveló una verdad aterradora. Su esposo había sido víctima de brujería, pero el responsable no era su amante, como ella había pensado inicialmente, sino un compañero de su trabajo. Resulta que el esposo había denunciado al empleado por robar cosas del almacén, lo que llevó a su despido. Enfurecido y sediento de venganza, el ex empleado decidió recurrir a la brujería para hacerle daño al esposo de la comadre. Su objetivo era hacer que perdiera la cordura, ocasionándole problemas en el trabajo y familiares. Todo cobraba sentido de repente. Los extraños síntomas que su esposo experimentaba, sus episodios de amnesia y confusión, todo era resultado de la influencia maligna de la brujería que le habían hecho. Este descubrimiento dejó a la comadre y a su esposo en estado de shock. Habían sido víctimas de un oscuro y retorcido plan. Todo por la venganza y el resentimiento de alguien que buscaba hacerles daño. La familia tomó medidas para protegerse, se hicieron limpias y adquirieron amuletos de protección e incluso se cambiaron de domicilio. Al día de hoy, ellos siguen juntos. Mi amiga Alicia se casó y el hermanito ya es un joven adulto. Todavía seguimos en contacto con ellos. Sin embargo, ya no son tan amigueros y fiesteros como antes.
Creo que esa experiencia los dejó marcados y no es para menos. Sin embargo, lo que sí supe y me sorprendió mucho fue que los compadres pidieron que se le regresara la brujería al señor que les mandó hacer el trabajo, y al parecer así fue, porque éste no lograba conseguir empleo, haciendo que tuviera dificultades familiares, ya que su esposa lo abandonó llevándose a sus hijos, que el sujeto lo perdió todo, y lo veían deambular en las calles sumergido en el alcohol. Tiempo más tarde les contaron que falleció en el Hospital General de la ciudad. Estaba muy enfermo y murió solo. Esta historia nos enseña que tarde o temprano las acciones tienen consecuencias y todo regresa a su sitio. Nadie se va sin pagar por los actos que realiza. De una u otra manera, tarde o temprano, llega el momento de saldar cuentas. Este relato es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones y acciones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de los demás, y que debemos ser conscientes de ello en todo momento. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?